Radio Nuevo Mundo presenta La voz de la sombra. Un encuentro con lo paranormal, en donde investigaremos los casos más destacados de nuestro país. Conducen Marco Alvial y Ricardo Cerda. Hola, muy buenas noches. Estamos dando comienzo a nuestro programa número 11 ya de La Voz de las Sombras. Y 2 de la segunda temporada. De la segunda temporada en Radio Nuevo Mundo, 92.9 en frecuencia modulada de San Antonio. Y acompañamos, por supuesto, del restaurante El Cielo de Isla Negra con los más exquisitos pescados y mariscos. El restaurante El Cielo le acompaña todos los días para que usted vaya a almorzar, vaya a cenar con su familia. Lo puede pasar estupendamente bien en Restaurante El Cielo. Además tiene unas excelentes cabañas para que usted, Ricardo, pueda degustar un fin de semana, pero exquisito. Con una gran piscina también. En este tiempo está un poco helado, pero sí, pero si usted se pone unos calzoncillos de goma, pues no, un pijama de polar. De hule. De hule. Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros fieles y auditores, quienes nos han impulsado a seguir con esta empresa, señor, de La Voz de las Sombras, nuestro querido programa hecho con mucho cariño para ustedes. Sí, exactamente, con la camiseta bien puesta, con bien Radio puesta, Nuevo Mundo y con el programa, por supuesto. Y recopilando casos cada vez de mayor trascendencia y con aspectos terroríficos y fantasmales. Tenemos que analizar en este programa, mire, Marcos, la Ouija. No Ouija de Ouija, sino que no estamos en el 18 todavía. No, todavía no. La tabla Ouija. Vamos el a mal llamado juego de la tabla Ouija, Ricardo. Y qué tan mal uso se hace muchas veces sin tener la experiencia suficiente. Así que seguramente muchos de nuestros auditores que nos van a estar ahora atentos a nuestro programa, si han tenido o tienen la intención de usar ese elemento, tal vez ya no tengan la intención después de este programa. Después de las cosas hora, que le pueden ocurrir. Sí. Como nuestro amigo auditor Don Alex Salinas. Claro, de Quillota. De Quillota, quien va a estar en nuestro próximo programa. Vamos a conversar con él y nos va a contar cosas que le han ocurrido después de haber realizado este mal llamado juego de la Ouija, Ricardo. Uh-huh. Y pensar, Marco, que esta tabla se puede adquirir en cualquier tienda del ramo, tienda esotérica, sin tener ninguna prescripción, sin tener ninguna prohibición al respecto. Y también se puede realizar, Ricardo, se puede construir, se puede... Claro, pero estaba viendo una cuestión bastante tenebrosa. Aquí dice, la tabla Ouija original. ¿De qué forma era construida? ¿De qué forma es confeccionada? Es decir, mira lo que aparece acá en un texto que usted estuvo investigando. Sí. Con madera de ataúd, triángulo de hueso humano y letras pintadas con sangre. ¿No le parece ya bastante macabro? Sí, bastante macabro. Es decir, ¿quién va a estar sacando un trozo de madera, ir al cementerio, hacer un hoyo, sacar un trozo de madera y preocuparse de si es un hueso? Mire, Ricardo, quiero hacer, antes que sigamos con este tema, quiero hacer un alto. ¿Sí? Quiero contarle que yo estuve hace unos días en Chillán, ¿ya? Visitando el cementerio de Chillán, porque usted sabe que yo siempre ando buscando historias, sí, qué sé yo, y quise entrevistar algún guardia que hiciera rondas nocturnas y posiblemente él tenga alguna historia que le pueda interesar a nuestros auditores y a nosotros mismos en el contexto de nuestro programa, ¿cierto? Mire, fui a este cementerio y llegué al final, donde están construyendo una etapa nueva del campo, y encontré si se quiere, un resumidero, pero no de huesos humanos,
sino que de toda de las maderas, de las latas, de la misma ropa, de los ataúdes. ¿Ya? Cuando reducen los cuerpos, ¿cierto? Los restos sí, se reducen y se meten dentro de una una caja pequeñita, más chica. Claro. Botan todo lo que sea la madera, las latas del cajón y así también los zapatos, la ropa, que sé yo. Solamente dejan los huesos, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, yo llegué a ese lugar. Quise hacer una experiencia psicofónica porque era un lugar bastante cargado, se notaba una carga. Y quise hacer una experiencia psicofónica con bastante respeto, claro. Yo hice una suerte de petición y de saludo y pidiendo algún tipo de permiso si es que había alguna entidad en el lugar que se quisiera manifestar, pero quise hacer esta suerte de protección, más que nada. Ya. No logré nada, de captar nada en ese lugar, pero sí, cuando iba de vuelta, sentí un cansancio, Ricardo, un agotamiento que no lo tenía en el momento que fui a hacer. ¿Le costaba inclusive caminar a usted? Me sentí muy cansado, muy agotado, Muy agotado. muy agobiado. Ya. Ya, eso fue porque, según lo que yo he conversado, he investigado, usted atrajo toda la energía de esos seres, no necesariamente negativa, sino que toda la energía que hay ahí, es decir, seguramente iban atrás suyo una cantidad enorme de seres incorpóreos, es decir, de muchos espíritus. Al verlo a usted husmeando y también de bajos astrales, si estamos en la teoría de la espiritualidad, ¿no? Claro, en este caso debemos hablar exclusivamente de seres que son de baja y de escasísima evolución, porque un ser de alta evolución no va a estar en ese lugar. Claro, por supuesto. Simple y sencillamente, así. Los seres que están ahí son seres que han quedado, digamos, muy atados a lo que es la cuestión material. Puede ser de distintas formas. Puede ser que no sepan que están muertos. Puede que hayan continuado con su vida normal. Puede que estén tan apegados a lo material que se nieguen a retirarse. En fin. Y están siempre buscando otros seres a los cuales acompañar y poder ellos continuar con la vida que ellos llevaban antiguamente. Es decir, cuando estaban encarnados. Como una suerte de rémolas, estos pececillos que van alrededor de los tiburones o de las ballenas. ¿Has visto esos peces que andan dando vueltas? Son, ellos se alimentan, son parásitos que se alimentan de los restos de comida que dejan estos peces más grandes. Claro. Es como lo mismo, ¿no? Es como una analogía. Bueno, sí, físicamente hablando, digamos, si lo quiere graficar así, puede tratarse de eso. Le cuento un caso de una persona de Yoyeo que estuvo visitando las antiguas, las ya no existentes Torres Gemelas. Eso me lo contó usted en un programa pasado. Sí, en un programa, no sé si se lo conté en un programa o se lo conté en forma personal, como una conversación habitual nuestra. Pero esta persona estuvo en el lugar, en la zona cero, se denomina, y bueno, recorrió el lugar, porque ahora es un lugar turístico prácticamente. Claro. Y bueno, retornó y le sucedió exactamente lo que le sucedió a usted. Una carga enorme, un cansancio enorme, no podía dormir, en fin, pesadillas, un montón de muchas malas vibraciones. Aunque para mí fue un momento, fue como una media hora haber sido después de eso. Después ya me recuperé y estuve normalmente. Claro, en el caso de esta señora, ella tuvo que ir a visitar a una persona. Claro, porque la carga era mucho mayor a ella. En el nivel, en volumen, digamos. Claro, en volumen. Por decirlo así, de alguna forma. Claro, exactamente. Hay cuántas almas deben haber ahí vagando que desencarnaron en el momento de la tragedia. Pero en este caso la señora tuvo que visitar a una persona que la pudiese ayudar a limpiarse. Y bueno, visitó a esa persona y lo que le comunicó es que ella tenía cientos de almas detrás de ella. Pegada a su cuerpo. Por eso queremos hacer la advertencia a nuestros auditores, que la gente que tiene ese espíritu de investigación como nosotros, que tenga cierto resguardo y que trate de protegerse con algún tipo de oración, si es creyente. Y que también siempre vaya a hacer esta experiencia con bastante respeto a todo. Pero hay formas de protegerse, Marcos, pero que muchas veces las personas las desconocen. Nosotros mismos, es decir, nosotros somos investigadores, pero
no tenemos todas las armas para poder defendernos Claro. de una cuestión que en sí es desconocida para muchos. Acuérdense que nosotros pensábamos, yo quiero decírselo a nuestros auditores, pensábamos visitar el cementerio católico de Santiago Sí. por la noche, pedir los permisos correspondientes a la parroquia que está a cargo y hacer una visita nocturna. Pero usted se recuerda que yo consulté a algunas personas que son espirituales y que tienen algunas doctrinas orientalistas y nos advirtieron, y me advirtieron a mí, que no era conveniente hacer ese tipo de visitas porque uno puede atraer seres que están vagando, o también, ¿se acuerda que se lo mencioné? Ser atacados en sus órganos más indefensos Claro. por larvas astrales, por cuestiones de tipo espiritual, y enfermedades que no las tenía, las podría desarrollar en ese momento. Que son como entidades que se quedan con el cuerpo, con la parte física. Claro, exactamente. Y Totalmente involutivas esos seres. sí, y acuérdese, digamos que le quiero contar le quiero contar un dato, es decir, Ujú. generalmente cuando las personas se enferman, cuando tienen cualquier patología en su cuerpo, Ujú. ¿qué es lo que se enferma primero? ¿O qué es lo que se ve enfermo? El aura. Es decir, cuando el aura está enferma y está afectada por alguna dolencia, generalmente el aura se opaca. Tiene zona oscura. Claro, no es brillante como generalmente es en una persona saludable. Por eso que muchas personas en Oriente, cuando sanan, ellos parten sanando primero la parte astral, la parte espiritual. Y Correcto. sanando esa parte ya el cuerpo sana. Cuando una persona tiene un trabajo muy estresante, en fin, y de muchas preocupaciones, ¿qué es lo que se enferma primero? Es el aura, y después esto afecta a cualquier órgano de nuestro cuerpo, produciendo patologías y desarrollando patologías que uno no tenía. Ujú. ¿Mm? Entonces, por ese lado, por esa situación, no es conveniente concurrir o acudir a este tipo de recintos sin tener la debida Precaución. precaución, por supuesto. Por lo tanto, menos mal, nosotros hicimos muy bien en no proceder a hacer este tipo de Bueno, investigaciones. yo haciendo caso omiso a esa advertencia, fui a este lugar y miren lo que pasó. Pues. Por suerte fue en Y eso que fue de día, fue de día. de día, sí. Claro, se imagina, de noche cuando la oscuridad atrae más las fuerzas negativas, Atrae más. es peor aún. Sí, claro. Así que este consejo da también para nuestros auditores, para que no se les ocurra estar haciendo este tipo de investigaciones. Que quede solamente para la lectura. Muy bien. Dejando ese paréntesis de lado, vamos al tema que hemos tratado, el tema de la tabla Ouija. Le quiero contar, Ricardo, que la palabra Ouija toma su nombre del francés oui y del alemán ja. Y que los dos significan sí, por lo que estaba leyendo. Bueno, oui, por Correcto. supuesto. Sí, sí. O sea, es sí, sí. Claro. Y este ja debe sonar así como ya cuando dicen los alemanes, ¿no? Sí. Ahora, consiste habitualmente en una tabla de madera pulida con las letras del alfabeto dispuestas en el borde de un semicírculo. Encima se coloca una pequeña placa o puntero que adopta distintas formas. Los jugadores apoyan un dedo sobre este, a veces puede ser incluso un vaso, y supuestamente se mueve por energías fantasmales y se responden a las preguntas formuladas. ¿Y en qué forma responde? Es decir, usando por supuesto el alfabeto que está ahí en la tabla. Mire, yo personalmente no he jugado con esta tabla Yo tampoco. y tampoco lo haría, Ni lo voy a hacer tampoco yo. ni yo tampoco lo voy a hacer, porque tengo muchos casos de gente que lo ha hecho. Que generalmente las personas que juegan con estas tablas lo hacen partiendo de una posición escéptica, Marco. Lo hacen como un juego, Como un juego. claro, Pero siempre y nunca piensan que van a recibir una respuesta. ¿Ah? y después encuentran la sorpresa que abrieron puertas interdimensionales, Claro, como lo vamos a ver más adelante, Claro. ¿cierto? Bueno, el juego consiste en eso. Entonces, las personas, los jugadores, que sé yo, de 2, 3, 4, no sé cuánto, hasta cuánto se podrá hacer, ponen un dedo sobre este elemento, en este caso puede ser un vaso, y supuestamente, después de que se invoca a la persona o al espíritu que se quiere traer, luego de que se le formula una pregunta, el vaso
se comienza a mover. Ujú. O alguna persona lo moverá, En forma inconsciente. inconsciente, Claro. y se va deslizando por sobre las letras. Y una tercera persona va anotando, apuntando El texto que está. el texto que se está escribiendo, Sí. se está mostrando, ¿cierto? Ujú. El tablero de la tabla Ouija está dotado de letras y números con el que se cree se puede entablar contacto con los difuntos. Ujú. Y tengo algunos datos aquí históricos, como por ejemplo que en el antiguo Egipto tenían sistemas similares usando un anillo de piedra que oscilaba sobre distintos símbolos. Pero, ¿usted investigó qué tipo de egipcios hacían ese tipo de prácticas? No, ¿No? Seguramente estamos hablando a nivel de los faraones. yo creo, claro, de ese tipo, claro, Claro, debe ser eso, ¿cierto? Claro, de los sacerdotes. Y luego también Pitágoras, en el año 540, inventó un artefacto que consistía en una tabla provista de ruedas, con que ésta se movía, ¿cierto? Ujú. Y generaba mensajes que eran traducidos por él y por sus discípulos. Ya. ¿Qué me dice? Pitágoras metido en la parte Esotérica. esotérica. ¿Usted sabía eso, no? No, no ¿Lo lo sabía. escuchado? No, no lo había escuchado, fíjate. No, no, no. En China también, en el periodo pre-confucionista, también contactaban con un aparato similar para entablar contacto con los muertos. Ujú. Esto no es algo nuevo, Ricardo. Esto tiene toda una tradición. Lo que pasa es que de alguna forma alguien lo rescató de la parte milenaria Ujú. y lo adaptó al mundo consumista. Vamos a tener que juego. investigar exactamente no solamente los orígenes, sino que también cómo se logró traer hasta este siglo XXI ya, esta práctica. Se dice que en el año 1853 en Francia, el espiritualista M. Planchet diseñó el tablero de la Ouija que posteriormente William Fouit le compró los derechos y patentó el tablero. Ya. Luego, desde 1966, Parker Brothers compró los derechos sobre el que ya había tenido este otro señor Fouit. Es un poco la historia de la tabla. Aparece en el año 1850 Ya. y algo ya. Pero tengo entendido, Marco, que por las investigaciones que usted realizó también no solamente podemos tener una tabla Ouija que entrega mensajes de esa forma, también tenemos la Ouijofonía, por lo que usted me estaba contando anteriormente. Claro, mire, como en estas sesiones de Ouija, ya en la época moderna, Ujú. y con todos los aparatos que disponemos ya para grabar, qué sé yo, video, tanto video como audio, se han podido detectar en este juego Ya. algunas voces. Incluso, le voy a contar, que nuestro amigo de Quillota, el que hablábamos antes, don Alex, nos hizo llegar un video en Lo donde, veremos en la voz de las sombras en la que página. lo colgaremos en su debido momento, Sí. en donde aparece una voz. ¿Y sabe cómo se denomina esto? ¿Usted lo dijo recién? Ouijofonías. Claro. Mire, antes que eso, que escuchemos estos audios, muy interesantes por lo mismo, le puedo contar que hay algunas hipótesis de por qué se mueve el vaso por sobre esta tabla. Una de ellas habla sobre la mecanicista, que dice que son los mismos participantes los que mueven el máster, aunque a un nivel, como usted decía, inconsciente. Claro. La parte espiritista, por el otro lado, dice que los mensajes recibidos en el tablero de los espíritus son de estos mismos o entidades desencarnadas. Ujú. O sea, pueden ser los mismos participantes los que estén emitiendo De forma inconsciente. de forma inconsciente. Claro. ¿Usted cree eso? ¿Se acuerda que estuvimos investigando eso de que podría tratarse de algún movimiento en la garganta? Sí, Lo estuvimos sí, sí. analizando y que muchas de esas teorías eran bastante irrisorias, fíjate. Lo que pasa que, claro, puede ser un movimiento inconsciente o alojar uno hace más fuerza que el otro sobre el vasito y Ujú. lo mueve sobre un lado y otro. Ujú. Pero, ¿qué ocurre, Ricardo, cuando la persona que está apuntando las letras y estas letras tienen entregan algo, un texto que es concordante con la pregunta? ¿Qué sucede con eso? Claro, o sea, ahí ya no está ya
deja de lado esta hipótesis mecanicista, que son los movimientos. Ujú. Porque ya hay una entidad que se está expresando sobre la tabla, o sea, está dando un mensaje ya claro. O una entidad que quiera jugar con los presentes. También, ¿Sí? claro, también. Sí, porque le cuento, Marco, que hablando de este tipo de entidades espirituales, fantasmas, duendes, suelen ser también muy bromistas Claro, y se aprovechan de su situación de ventaja, por supuesto, ya que no son vistos y son oídos si ellos quieren, para dar mensajes que no corresponden y para jugar con las personas que están en ese momento y también, por supuesto, para aterrorizarlos. porque la parte espiritualista, Ricardo, dice que con este juego se abren puertas interdimensionales. No, y también tú abres canales en tu propio cuerpo, abres un canal en tu cuerpo y ahí viene un problema grave, Marco, porque vas a comenzar a ser seguido por la entidad donde quiera que vayas. Y se dice que según la entidad tú puedes verte muy beneficiado o también muy perjudicado. Claro, ¿Mm? claro. Que en el caso de los duendes también. Porque se habla como estas entidades que aparecen en este juego como denominados como bajos astrales o cascarones. ¿Cómo? Esa parte no... Como bajos astrales o cascarones. Cascarones. Estos cascarones se refiere a unas entidades. ¿Ya? No sé cómo llamarlas realmente, si entidades, si tendrán algo propio, ¿ya? Ujú. Pero se dice que son entidades que acompañan al cuerpo físico. Esto mismo que me pasó a mí en el cementerio, ¿Ya? son como estos llamados cascarones por lo mismo, porque están en la cáscara, en el cuerpo, no están dentro del alma o del espíritu. Ya. El espíritu abandona Eso es ese nuevo cuerpo. para mí, fíjate, Marco. El espíritu abandona el cuerpo Ujú. y estos cascarones, que son estas entidades Espíritu, ya. que no tienen evolución involutiva, Ujú. y esas acompañan al cuerpo o a la persona que sigue Ya. en este plano. ¿Ya? Y lo atacan de diferentes formas, también como elementales, como espíritu chocarrero. ¿Usted ha escuchado ese término? Sí, claro. Generalmente a los duendes se le dice espíritus chocarreros. Sí, ¿no? que son como juguetones, ¿no? Juguetones, pero a la vez Y también maldadosos. son bromistas, hacen muchas maldades. Porque si hablamos de los elementales, que usted me lo acaba de mencionar, Sí, sí. Marco, ellos desconocen la diferencia que hay entre el bien y el mal. Y tampoco tienen mucha inteligencia. Porque son seres que están especialmente dedicados a una misión. Para ellos casi mecánica. En el caso de los duendes, se dice viven bajo de la tierra. Están encargados de crear lo que es la tierra, es decir, la tierra misma. Ya. ¿Mm? Ujú. Los seres que corresponden a las aguas o al fuego, que en este caso son las salamandras, están exclusivamente dedicados a la generación de estas fuerzas. Ya. ¿Mm? Entonces, cuando se ven ellos invadidos por el ser humano, sobre todo cuando el ser humano se dedica a hacer daño a la naturaleza, invade lugares donde están ellos viviendo, estos seres vienen y le hacen bromitas, Claro. impidiéndoles trabajar, destruyéndoles sus herramientas. Hay muchos casos en Europa, fíjate que hay un caso en donde unas personas que trabajaban en electricidad Ya. llegaron a poner un poste a una calle común y corriente, Sí. y una de las personas que vivía ahí en ese sector, en esa calle, les dijo que no pusieran el poste en ese lugar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Le preguntaron que por qué razón. Bueno, dijo que lo que pasa es que ahí, en ese sector vive un duende. Ya. ¿Eh? Obviamente, Como un cuento de niño. claro, un cuento de niño. Y bueno, esto es un hecho verídico, Ujú. europeo. Ya. Y obviamente estos tipos se rieron de él y hicieron caso omiso. Pusieron el poste ahí, al día siguiente estaba en el suelo. Hicieron el intento 3 veces o 4 veces. Y siempre está en el suelo, derribado. derribado. Hasta que lo pusieron, y lo hicieron en cada vez que lo instalaron el poste, cada vez con más fuerza, con más concreto, con más Claro. seguridad. De todas Pero formas se de iba todas abajo. formas,
hasta que tuvieron que obviamente dejar de reírse del señor y cambiar el lugar del poste, y ahí bueno, ya no sucedió lo que sucedió. Lo corrieron, ¿no? Claro. Entonces, no es algo, digamos, para la risa, por mucho que nosotros nos riamos. Sí, pero, claro, es que es cómico, o sea, a ver, es cómico pensar que una entidad viva en un lugar y que, claro, invadan su territorio y tenga esta... yo me río porque me imagino tenga esta fuerza para poder ahora, derribar esta tremenda... ¿De dónde sacan esta fuerza? Esa energía, claro. Entonces yo, haciendo mis propias conclusiones, sacando mis propias conclusiones, Marco, me digo, bueno, tienen la fuerza suficiente ya que son co-creadores Sí, claro. de lo que es la naturaleza, Claro. es decir... Ahí usted ve cómo nos trata la naturaleza en estos tiempos. Claro, es decir, Y con la fuerza que tienen. Tú no puedes hacer nada contra la lluvia, contra un volcán, contra Jamás. la tierra, contra un terremoto, nada puedes hacer. Entonces, huelgan los comentarios. Bien, Ricardo, para que avancemos, si no nos pille como en el programa pasado, que nos pasamos Sí. muchos minutos Sí. y fuimos un poco... Lo que pasa es que estamos muy entretenidos. Estamos muy Sí, porque esto entretenidos. es apasionante, porque siempre van saliendo temas y uno se va extendiendo, pero ya, bueno, hay que ir viendo un poco el reloj. Yo y los insisto, minutos. Marco, en que nosotros debemos hacer un programa in situ, grabarlo a nuestros auditores. Y yo creo que ya tenemos el lugar donde hacerlo y poder entregarlo de esa forma a nuestros auditores más adelante. Y entregar la atmósfera del momento. Sí, por supuesto. Eso es lo Y los lugares... apasionante, ¿no? Como dije anteriormente en algún programa... Pero vamos a ir bien protegidos, Ricardo, ¿no? Con varias cruces por todos lados. No, si la cruz no le va Una- no le va a beneficiar en nada. Una corona con ajo. Claro, para los Con los vampiros. vampiros. Para los vampiros. Bien, mire, yo quiero mostrarle un caso que tiene que ver con la tabla Ouija, que es bien dramático, ¿eh? y nuestros amigos españoles lo deben conocer de primera fuente. Ya. Y se lo quiero mencionar porque es un caso emblemático que pasó con el asunto de la tabla Ouija, ¿ya? Y que se llama el expediente Vallecas. Quiero que escuchemos un audio que fue tomado de un programa de Iker Jiménez en España, en Ujú. Madrid, y que nos introduce un poco, nos relata lo que pasó con este caso muy famoso, muy bullado, que es el expediente Vallecas. Tiene que ver con la tabla Ouija esto. Todo comenzó en marzo de 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, practicó el mal llamado juego de la Ouija junto a varias compañeras de instituto. Todo empieza cuando mi hija hace la Ouija en el colegio. Entonces entró la profesora, rompió la tabla y al romper la tabla el vaso tenía como humo. Entonces pues se rompió el vaso y bueno, pues el humillo se le fue a mi hija a la cara. Y desde entonces mi hija hacía unas cosas muy extrañas. Desde aquella experiencia, la joven empezó a sufrir unas enigmáticas convulsiones, estados alterados de conciencia, en los que afirmaba observar figuras a su alrededor que la llamaban por su nombre. Ella dice que veía gente extraña que la llamaban, que estaban cogidos de la mano y que la estaban llamando. Pero yo desde luego la daba en la cara y empezaba: Estefanía, vuélvense, hija, venga. Y ella no me hacía caso. Situaciones en las que su cuerpo parecía poseído por una fuerza sobrehumana. Cuando vieron que estaba como si fuese un perro lobo echando espuma por la boca y tirándose a sus hermanos. Durante 6 meses visitó diferentes centros de salud y ningún médico pudo certificar qué tipo de enfermedad padecía la adolescente. Le hicieron pruebas, le hicieron análisis y no sacaron nada de nada. Los médicos, nada más que me dijeron que estaba perfectamente, que no tenía nada. Y bueno, pues a mediación de eso fue todo rodando, todo rodando, y cada vez peor, y la niña iba cada vez peor, porque ya la daba en el metro, lo mismo que la daba en el autobús, o donde estuve eso, la daba. Desgraciadamente, falleció en extrañas circunstancias. Hoy, transcurridos 15 años, su muerte continúa siendo un misterio. Estefanía
Gutiérrez Lázaro, 18 años. Juega con sus compañeras en el colegio, una tabla Ouija. Seguramente fue recreada esta tabla, fue hecha con un cartón, qué sé yo. Manualmente, números, claro. Manualmente. Y un vaso. Cuando la profesora los pilla, los encuentra, arrebata. este vaso se quiebra y libera un humillo, habla ahí, un humo. Y ese humo se mete en el cuerpo de esta niña. Ya. Y de ahí en adelante Comenzó con sus extraño comportamiento. y una enfermedad que fue avanzando muy rápido hasta llegar a su muerte. Se ha preguntado usted, Marco, ¿qué es lo que sucederá con aquel espíritu que desencarna de una inocente niña, producto de esta afección? Con un deceso de esa forma. Claro. No, ¿qué es lo que sucede con ese espíritu? ¿A dónde va? Claro, lo que pasa es que yo me pregunto... O sea, ¿evoluciona? ¿Sigue evolucionando? ¿Cómo? ¿A eso se refiere? No, me refiero a otra cosa. Si está siendo atacado por estos seres que ella misma atrajo... Claro, de forma inocente. De forma inocente, por supuesto. Luego esta niña fallece y el espíritu se va, pero ¿a dónde se va? ¿Será capturado por los seres que la llevaron a la muerte? Entrará, ustedes en el mundo ese. Sí, en el mundo de Claro. esos seres que la estaban atacando en su vida física. Yo creo que es un peligro muy grande. Yo creo que Marco. si fue culpa, producto de estos mismos seres, yo creo que claro, esto fue hecho con algún propósito de estas entidades, ¿cierto? Exacto. Y obviamente la tienen a su merced una vez que desencarna, porque está metida además en ese mundo, en el juego. Es producto de eso que murió. Claro, entonces yo, especulando un poco, yendo más allá, yo creo que estos seres la integran a su mundo. Y ella pasa a ser un espíritu más de estos mismos. Un espíritu prisionero de esos seres de baja evolución, de ¿Y escasa evolución. tendrá ese mismo comportamiento una vez que Eso desencarna? no lo podría yo decir, Pero podría ser, ¿no? podría ser, claro. Escuchemos, Ricardo, en un segundo corte en el cual se habla de los sucesos que ocurren después de la muerte de esta niña en la casa de los padres, de la familia. Vamos entonces. Vamos con el segundo audio de este programa de cuarto milenio, que se llama el programa de Iker Jiménez. Las puertas de los armarios y habitaciones se abrían y cerraban violentamente. Los aparatos eléctricos se encendían y apagaban solos, y pequeños objetos decorativos parecían cobrar vida propia. La virulencia de los incidentes fue en aumento. Sombras y figuras etéreas comenzaron a acosar a los Gutiérrez Lázaro. Y me acosté y resulta que al cabo del rato digo, hay algo aquí, digo, que me está presionando. Digo, y no solamente eso, digo, me está tocando los pies, digo, y aparte, digo, las manos, digo, lo que tenga desarropado me lo toca. La situación llegó a ser tan desesperada que incluso instalaron alarmas de movimiento en diferentes estancias de la casa. Decidimos poner alarmas en el pasillo, porque a mí mi yerno me dijo que con eso se veía si pasaba algo, ¿no? Y una de las noches de estas puestas sonó una de las alarmas. Salimos al pasillo y no vimos nada. Y no pasaba nadie por el pasillo, ¿eh? Estaba solo el pasillo. La agresividad de la fenomenología llegó a quedar patente cuando una fotografía ardió sin motivo aparente, dejando intactos el marco y cristal que la sujetaban. Tenía un radiador con el taparradiador de mármol y tenía la fotografía puesta ahí. Y le dije a mi marido, ¿y la fotografía de la Estefanía? Dice, no lo sé. Y miré al suelo, digo, pero si está aquí en el suelo quemada. Digo, sí, bueno, estaba boca abajo. Y la puse yo bien. Y estaba el cristal bien, normal. Y el marco, lo del marco, igual, estaba normal. Bueno, pues no se quemó nada. Extraños acontecimientos luego de el deceso de esta niña.
las entidades quedaron en la casa. Eso ocurrió inmediatamente después de la muerte de Claro, ella. Es decir, después de eso. Es Sí. decir, supongamos, la sepultaron y ellos regresaron a casa y comenzaron a vivir ese tipo de... Después de un tiempo, claro. después de un- Sí. no de inmediato. Bueno, es consecuente después de la muerte de ella. Ahora, este caso es tan conocido en España, en este caso que fue en el año 1992, por ahí. ¿Ya? Porque además, en una noche en que estaban ocurriendo todos estos fenómenos, la pareja de padres, desesperada, llamaron a la policía. Y llegó una pareja de policías y fueron testigos los de estos mo- fenómenos. Ya. ¿Ya? Y de hecho hay un parte policial que está en los archivos de la Guardia Civil en España, que habla en detalle de lo que vio esa pareja de policías esa noche. Mira, quiero que lo escuchemos. A las 2:40 por el canal 7 de H50 llama el Z2 y manifiesta que una vez ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, según comunica, se le han puesto los pelos de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír observar como una puerta de armario perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón, consistente, que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta, arrancándole el Cristo adherido al mismo, que según manifiesta una de las hijas tomó el Cristo del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña 3 arañazos sobre el citado póster. Se da cuenta que hay una suerte como de posesión diabólica dentro de la casa, ¿no? Fíjate que yo estaba pensando ante lo siguiente. Antes de fallecer la niña tenía actitudes como de una persona que está poseída por el demonio. Claro, sí, claro. Claramente. Con convulsiones, ese Con tipo de convulsiones, sí, claro. poseída. Quizás que cuantas actitudes más terroríficas, por supuesto. Y me pregunto yo qué hubiese sucedido si se le hubiese hecho un exorcismo o se le hubiese tratado como corresponde, porque la llevaron al médico. Obviamente un médico alópata común y corriente con la medicina oficial nada puede hacer. Claro que no. Usted vio la película El Exorcista seguramente. Y, Sí, por supuesto, la comentamos acá en un programa. claro, la sí. comentamos y vemos como la niña, la actriz, en este caso Linda Blair me parece. Linda Blair, sí. Ella es sometida a una cantidad de exámenes y generalmente los exámenes son en el cerebro y es tratada de diferentes formas por los facultativos, pero No arrojaba nada no- anormal nada normal. esos exámenes. Y en este caso yo pienso que tal vez la niña se hubiese podido salvar habiendo acudido, digamos, a la persona adecuada, Un especialista un especialista, por supuesto. espiritual. Ujú. Bueno, estamos tratando en nuestro programa La Voz de las Sombras el tema de la tabla Ouija, el mal llamado juego Ouija. Y tenemos también un caso verídico que vino a desembocar en ese tipo de... muy trágico, por supuesto, con Sí, la sí. muerte de una niña. Sí, sí, correcto. Razón de más para que volvamos a recomendar a las personas, a nuestros auditores, que no es conveniente jugar con este tipo de cosas que son desconocidas. Y en un próximo capítulo tenemos también un caso nuestro, de nuestro territorio, en Quillota, Ujú. de Don Alex, que nos Claro. va a narrar qué ocurrió después de que también efectuó este juego. Afortunadamente sin ningún deceso fatal Ujú. Todavía. todavía, Todavía. pero sí con fenómenos bastante fuertes, extraños en su casa. Claro. Le quiero contar además, Ricardo, que como le mencionaba anteriormente, como tenemos toda la tecnología para poder grabar video y audio en estas sesiones, también se han captado voces, ruidos en sesiones de Ouija que fueron denominados como Ouijofonías, así como las psicofonías, Ya, pero ya. asociados a la tabla Ouija.
Y he traído para que escuchemos algunos de estos audios que se han captado, ¿ya? El primero se hace una pregunta en la sesión y el interrogante dice: ¿fuiste amigo de la familia? Y la voz responde lo siguiente, lo que vamos a escuchar ahora. Fuiste amigo de la familia. De la familia de Congo. 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 La voz responde: de la familia que ha muerto. Se cuenta que hay una consecuencia con la pregunta. Sí, exactamente. Captada con algún aparato electrónico, una grabadora simplemente, o una cinta de video que también se puede extraer una cinta el audio. magnética. Claro que sí. Hay otro archivo también que en este caso la persona que estaba efectuando esta experiencia pregunta y dice: ¿hay algún guía que viene a recibirnos? En el mismo contexto de la pregunta anterior, ¿ya? La respuesta es la siguiente, escuchemos. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Hay una voz de una niña o niño. Claro. Pero no alcanzo, digamos, a escuchar exactamente qué es lo que dice. Está bastante confuso. Escuchemos de nuevo. Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Bueno, hay guía. Guía, dice. Guía, dice. Claro. Guía. ¿Pero por qué un niño? Bueno, en la psicofonía se capta de todo tipo. Hemos escuchado Tal animales, vez, hemos escuchado o ruidos. tal vez por las distorsiones, por los efectos o por el viaje que se produce entre una dimensión y otra, se produzca este tipo de acento, no acento, sino que tipo de voz. Bueno, pero ¿por qué las entidades que trascienden, los espíritus que trascienden, tienen que ser precisamente adultos? No También puede ser niño. Sí. Dejar que los niños vengan a mí. Lo dijo Jesucristo. Ujú. Mire, tengo otro audio que la pregunta es la siguiente. Dice: ¿y la otra abuela? Y la voz responde lo siguiente. La otra abuela. Has perdido energía. Has perdido energía. Has perdido energía. Está perdida. En el cielo. Dice: la has perdido en el cielo. La respuesta. ¿La has perdido? En el cielo. En el cielo. Porque la pregunta es: ¿y la otra abuela? Sí. Todo esto dentro de un contexto de seguramente una seguidilla de preguntas que han hecho. Y pregunta: ¿y la otra abuela? Y la La has respuesta es: perdido. la has perdido en el cielo. Claramente le ha dicho que Está en el ha más allá. trascendido. Claro, ha trascendido. Claro. Pero Ricardo, mire, hay algo muy extraño acá. No solamente en esta juego de la Ouija se han captado voces de espíritus. También han aparecido algunas entidades que se definen como extraterrestres. ¿Qué me dice eso? Escuchemos la primera, En esta sesión de Ouija aparece una entidad que se manifiesta como un extraterrestre. Dice llamarse, y le voy a decir aquí las letras que aparecen acá, dice UUHII. Cuando el grupo le pide que deje una psicofonía, la entidad trata de dejar su nombre, quizás en algún idioma extraterrestre. Ujú. Escuchemos porque es bastante interesante esta psicofonía. Perdón, ouijofonía. Está un poco confuso eso, pero Marco, yo quiero un poco cuestionar. Se cuenta que es como un sonido gutural. Sí, cultural, pero la ufología dice lo siguiente.
con todo el escepticismo que contiene esta agrupación o esta organización, Ujú. generalmente estos seres no se comunican a través de sonidos que tengan que ver con las cuerdas vocales. Ah, claro, por supuesto, sí. Claro, se comunican a través de la telepatía. Correcto. ¿Mm? De ondas mentales. Ondas mentales, claro, exactamente. Y aquí hay claramente una comunicación verbal. Pero no lo noto muy claro yo que sea como una como dijo usted, I, Sí, lo que pasa que H, I. lo que pasa que en esta experiencia hubo todo un suceso también de preguntas y respuestas que se fueron moviendo a través de este vaso y fue definiendo esta entidad y se manifestó como una entidad extraterrestre. Ujú. ¿Ya? Y en ese contexto le preguntan o le piden que deje una señal, una psicofonía dentro de esta tabla y la entidad dice estas palabras extrañas, ¿sí? Estos sonidos culturales. Claro. Ricardo, no quiero que nos pasemos de la hora para que alcancemos a ver nuestro próximo tema y dejemos por ahora la tabla Ouija, que también la retomaremos en un próximo capítulo, con estas experiencias que tienen que ver con nuestro territorio. ¿Le parece? Claro, este fue prácticamente un programa suyo de la Ouija. ¿Sí? ¿Mm? Venía bastante bien armado usted con lo que es la tabla Ouija. Pero no nos olvidemos de nuestro auspiciador, Dígame usted quién es. Restaurante El Cielo, que está ubicado en Isla Negra. Está cerquita, creo, de la casa de don Pablo Neruda. Sí, está en la carretera, digamos. Ujú. La casa de Pablo Neruda hay que bajar por un callejón. Sí, Y esto está un poquito más hacia el norte. Está el Restaurante del Cielo, donde encontramos los más exquisitos platos y la mejor atención también, por supuesto. atendido por sus propios dueños, y también usted se puede cenar, almorzar y después pernoctar también ahí. Y en las cabañas también, que en las tienen exquisitas cabañas que tiene el mismo nombre, El Cielo. Cabañas del Cielo. Ujú. Muy bien, hacemos un alto y regresamos con otro interesante tema. No se vaya. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestro segundo programa de esta segunda temporada, Marcos, de La Voz de la Sombra, en el 92.9 FM de Radio Nuevo Mundo. Nuestro teléfono el 235640 para que llame a la emisora y nos pueda dejar tal vez algún dato interesante, alguna experiencia suya para que lo podamos incluir tal vez en nuestro programa. Estamos Así como lo hizo Don Alex. Exactamente, Sí. justamente. Así lo podremos. Y yo iba a contar que estamos oficiados por el Restaurante El Cielo de Isla Negra, para que usted vaya y disfrute la mejor comida, exquisita cena o almuerzo allá en la costa. ¿Mm? Con gran variedad de platos, exquisitos platos y muy buena atención. Comida internacional. Atendido por sus propios dueños. Y también, que eso es lo mejor. Claro, y por supuesto también tenemos, tiene Restaurante El Cielo cabañas para que usted también pueda pernoctar ahí, pueda descansar junto a su familia o a su pareja. ¿Mm? Absolutamente. Entramos, Ricardo, Este tema me gustó más. Programa número 11. No Ya. digo que el otro no me haya gustado, sino que este está muy interesante, sobre las maldiciones. Vamos a analizar un poco sobre lo que son las maldiciones, que no son más que un decreto mal dirigido o dirigido en forma mal intencionada. Vamos a definir lo que es una maldición, Ricardo, ¿le parece? Sí, por supuesto. Se llama maldición a la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas que, en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla o se manifieste. Y lo que yo le estaba diciendo no es nada más y nada más que el poder de la mente o un decreto dicho con mucha fe.
la fe no tiene por qué ser dirigida en un sentido solamente positivo, sino que también puede usted ocupar la fe en un aspecto negativo. Es energía. Es energía simplemente Liberada. Liberada. Buena o mala. Claro, buena o mala. Y en este caso, digamos, es un decreto. ¿No? Es un decreto. Usted dice con tanta convicción un deseo, una energía, la dirige con tanta fuerza que, por supuesto, usted va a lograr su propósito. Y se concreta. Y se concreta, por supuesto. En este caso, cuando, por ejemplo, vamos a analizar un poco, vamos a ir allá más al tema, cuando usted pide o hace una manda. Claro. Usted hace una manda y pide con toda la fe del mundo que ese ser querido se mejore, o usted mismo le pide fuerza para que consiga trabajo, y usted está tan convencido, tanta fe, que su mente ha concretado, ha podido cristalizar con su mente ese deseo que se cumple. Qué bueno que tocó el tema, Ricardo, de estas mandas. Mire, le voy a contar un caso propio. Ya. Hace un tiempo atrás, yo estando aquí en Santiago, extravié mis documentos. Usted sabe la complicación al extraviar de las tarjetas del banco, la carnet de identidad, la licencia de conducir, imagínense, un sinfín de cosas que estaban en mis documentos y que yo tenía que ocuparlos, y me vi muy desesperado buscando estas cosas, ¿cierto? Entonces, hablando con una persona que es de Isla Negra, me dijo, pues tengo muchos amigos allá, un saludo para Isla Negra, que nos escucha, tenemos mucha gente que nos escucha, y me dijo, ¿y por qué no le pides a una nimita, la llaman Carenchito? Y yo, en mi desesperación, dije, bueno, y puede ser que pero usted lo hizo con mucha convicción y con fe, ¿no? Lo hizo con fe, me concentré y dije, amigo Carenchito o Carencho, por favor, si aparecen mis documentos, yo viajo de Santiago y te dejo una velita ahí en tu tumba, que sé yo, donde esté el recordatorio de este personaje. ¿Usted cree, Marco, que a una nimita realmente le interese que usted le deje una velita ahí prendida? Pero Ricardo, piénselo seriamente. Sí, mire. ¿Usted piensa que un espíritu que vive en un espectro totalmente espiritual le pueda interesar algo material como una vela? Pero déjame contarle el caso, Ricardo. No, es que lo estoy poniendo en cuestión para que después... no me cuestione, Ricardo. Usted después me cuente. Bueno, después continuamos analizando. Ya, usted continúe esos relatos. Mire, usted después me analice, puede ser que fue una estupidez o no sé. Pero le voy a contar que después que yo hice esa petición, no pasaron más de 5 minutos y encontré en el lugar menos pensado mis documentos. Ya. Entonces, ¿dónde estaban esos documentos, Marco? Estaban en un bolso que yo había ocupado, que nunca ocupo, que tengo guardado en un baúl, y que después de ocuparlo lo dejé ese bolso en el mismo lugar, remoto dentro de mi casa. Y en algún momento me acordé de ese maletín, fui a buscarlo y estaban los documentos ahí. Bueno, ese fue el hecho, ¿ya? Claro. Puede que haya sido desenlace. Puede haber sido una coincidencia. No, las coincidencias no existen. Solamente... De alguna forma usted también, con su poder mental, logró que eso tuviese un buen final. Pero vamos a ir más allá de eso, Ricardo, la espiritualidad. Y yo pienso, con toda mi fe, que fue esta alma que me ayudó a encontrarlo. ¿Y este ser, cómo dijo que se llama? Carencho. Carencho. O Carenchito. Esta niñita Carencho, hace mucho tiempo que falleció. Murió en el año 1985. Ya. Una persona muy querida en Isla Negra y que estaba trabajando derrumbando un muro que quedó a maltraer, un muro de adobe, con la mala fortuna de que este muro le cayó encima. Ya, van casi más de 25 años ya de fallecido. Sí. Ya no debería estar acá en la Tierra. De hecho, uno nunca sabe eso, Marco, porque se dice que pueden pasar horas, pueden pasar años o siglos. Eso depende de cada espíritu. Porque el espíritu no tienen reloj. No se manejan el tiempo de que ellos nosotros es totalmente manejamos. distinto al nuestro. Claro. El asunto, Ricardo, es que... Pero yo quiero dejar en claro algo, Marco. No es que yo esté dudando de la fe en ciertas entidades espirituales positivas. Yo no dudo. Yo de alguna forma apoyo la idea de que nosotros cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda, que es como un guía y nos protege. También existen jerarquías celestiales que están, digamos, de alguna forma salvaguardando
nuestra seguridad terrenal, y nos ayudan en los momentos complicados si uno pide con fe. Claro. A lo que yo le cuestionaba delante, Marco, era Sí. que es conmigo, por ejemplo, cuando uno va a la Virgen de los Vázquez. Pero ¿qué le puede interesar a una entidad desencarnada, a un espíritu? ¿Qué le puede interesar de nuestra parte? Es que ¿Cómo lo podríamos ayudar? Sí, ¿Con sí. oración a lo mejor? Sí, lo que pasa es que yo estoy cuestionando el tema de las animitas. Ya. Yo puedo darle cierto poder y cierta poder Claro, a claro. un ser, digamos, como por ejemplo a la Virgen Evolucionado. evolucionado, Claro. a la Virgen o el mismo Jesús, Claro que sí. Dios mismo. Sí. ¿Ah? Pero a otro ser como nosotros, ¿ah? Y que lleve tanto tiempo ahí y que además pueda ser milagroso. Claro, usted cuestiona qué aproximación puede tener ese ser con Sí. con Dios, con el ser todopoderoso, ¿cierto? Claro, porque uno piensa que por estar desencarnado tiene un contacto más directo con nuestro Creador, Claro. o por lo menos con las altas jerarquías celestiales. Yo no pongo en duda ninguna de esas cosas. Yo lo que solamente puse en duda, Marco, era que, y le cuestionaba, era qué interés puede tener un ser desmaterializado por un obsequio, prácticamente como un obsequio, Sí, material. como un regalito material. Ujú. ¿Podría yo dar una explicación al respecto en el sentido de que ese ser, ese ente espiritual, acepte como una suerte de sacrificio Claro. de la persona del vivo Sí, hacia él, lo entiendo. como una forma de agradecimiento? Claro. Y ponerse en el lugar de nosotros? No sé, yo estoy especulando solamente. Pero yo me alegro de todas formas, Marco, que haya resultado. este haya resultado y esta experiencia suya haya servido para que la exponga- Para humanizarme, Ricardo. para humanizarse. Sí. ¿No está muy deshumanizado usted? No, me refiero a que tener así un acercamiento a la parte espiritual. Más que Claro. salir un poco de este mundo material que vivimos de Que está loco. trabajo y de apuro, que está loco y no sabemos por dónde va. Mm. Pero eso es lo que yo le quería comentar, Ricardo. Discúlpame si... No Sí, tengo no nada que moleste. disculparle. Yo lo que sí le puedo decir, es que claramente yo creo en Dios. Sí, yo también, por supuesto que sí. Y no solamente me acuerdo de Él cuando tengo problemas. Yo todos los días me acuerdo de Dios al vivir en mi entorno más natural y ver su creación hermosa y preciosa y que tanto daño le hacemos. Y yo creo en eso. O posiblemente- En esa energía universal, positiva. creadora, por supuesto. Mire, yo creo que a lo mejor más que dejar una vela, podría haber sido mejor, incluso todavía lo puedo hacer, de poder hacer algún tipo de oración. Claro. No necesariamente tiene que ser una de carácter religioso, católico, claro. o de cualquier otra religión. Usted sabe que así como estamos hablando del tema de las maldiciones, Ujú. con una oración estamos enviando energía positiva. Por supuesto. Lo que estemos diciendo lo estamos enviando. La oración la puede usted crear en el momento. Porque en el fondo es vibración positiva. Es vibración. Las palabras son vibraciones. Claro, Y es el mejor contacto que nosotros podemos tener con nuestro creador. exactamente. Mm. Porque estamos emitiendo vibración en el final. Claro lo que que estemos sí. diciendo. Muy bien, Ricardo. Mire, yo luego de este paréntesis le quiero contar que yo estuve investigando por ahí algún tipo de maldiciones que fueran como podría llamarlas famosas. Y me encontré con dos muy interesantes, ¿ya? Y una habla de los gatos negros. Los gatos negros. No cuando se la atraviesan, ¿no? Y yo creo que, y puede ser también por ahí, yo creo que Es todo como una esto, superstición. estas supersticiones también tienen un asidero en algo más trascendente Pero que digo una cosa una más. simple... Y vamos a volver al mismo tema de adelante, Marco. Le hago un pequeño alcance. ¿Sí? Cuando uno es supersticioso y se le atraviesa un gato negro, uno empieza Uno mismo lleva, mentalmente así. claro, me va a ir mal. En alguna Me va a ir mal. situación porque trágica. claro, o pasaste sin querer bajo una escalera. Claro. Lo mismo, chuta. O Y uno se saliste- sugestiona, pues. Se sugestiona Claro. y saliste de tu casa y se te olvidó algo y tuviste que regresar. También te sugestionas, pucha, y te sientas 3 veces antes de salir nuevamente, porque si no te va a ir mal. Entonces ahí nuevamente tenemos el poder de la mente. Y uno después asocia cualquier situación negativa, la asocia con esa superstición Claro, anterior que le ocurrió. exactamente. En este caso nosotros podemos asociarlo a este tema que estamos tratando, Marco, que son de las maldiciones. Y la maldición, vuelvo a repetir, no es más que el decreto dicho en forma malintencionada. De una persona. Mire, Claro. dice acá que en el año 500 a.C., un ejército persa llegó a Egipto. Cada soldado persa llevaba su gato como mascota. Ujú. Los egipcios
no querían dispararles por temor a matar a los gatos. Usted sabe que los gatos eran son sagrados para los egipcios de ese tiempo. Claro. Por lo tanto, tuvieron que darse por vencidos. Fueron pillos. Fueron pillos los persas. Los persas. Y mire, y también en la Edad Media, la simple posesión de un gato, sobre todo si era negro, bastaba para acusar a una persona de brujería. Por lo tanto, era llevada a la hoguera. A la hoguera. Claro. Solo por el hecho de tener un gato negro. Ya. Porque se asociaba posiblemente con Recordemos Satanás. a nuestros auditores que la Edad Media fue el tiempo más oscuro que hubo. Bueno, por ahí, claro, de ahí viene el nombre del oscurantismo, ¿no? de mucho oscurantismo, claro, en donde estaba todo vedado, todo Donde, era nada prohibido. donde no se creó casi nada, no se inventaron. No se inventaron, pasaron muchos años y no se creó nada. Nada. A diferencia que nosotros pasamos del principio del siglo XIX, siglo XX, perdón, 1900, al 2000, y tuvimos una cantidad enorme de crecimiento y de descubrimientos. Eso fue un producto, digamos, de que ya estábamos en una época distinta. Claro. Pero fíjate, en la Edad Media se había liberado ya la estaba gente. todo prohibido. Todas las cosas eran asociadas a Satanás y a la brujería. Claro que sí. Se producía, por ejemplo, un gran invento, cualquier invento que proporcionara mayor progreso, pero no se ocupaba porque estaba asociado a Satanás. Y lamentablemente, lo vamos a decir, Marco, está muy ligado y está... la Iglesia Católica es muy responsable de todo esto. Absolutamente. La Inquisición. La Inquisición en aquel tiempo. ¿Se imagina que Thomas Alva Edison no hubiese nacido en la Edad Media? Lo queman. Lo queman. ¿Quién fue el que dijo pero se mueve y pateó 3 veces fue un antiguo astrónomo. ¿Ya? Se me olvidó el nombre en este preciso instante. Como Galileo Galilei. Galileo Galilei fue seguramente. O sea, que inventor del telescopio. Claro, él tuvo que retractarse de todo lo que había dicho sobre el sistema solar. Claro. Y tuvo que acomodarse en la época. No, y prácticamente tuvo que aceptar la errónea teoría de que el Sol, o sea, la Tierra era el centro del universo. Claro, Tuvo que prácticamente aceptarla o darla por verdadera. Claro, porque si no lo iban a quemar, seguramente. Justamente lo iban a quemar. Y no dar a conocer por válida su teoría, que era la teoría heliocéntrica. Claro. No necesariamente que el Sol fuera el centro del universo, pero sí que los planetas nuestros giraban alrededor del Sol. Bueno, y por esa razón, por ese temor a esta Inquisición, los pensadores no daban a conocer su idea. No podían. Acuérdense también de Nostradamus. Claro. Hawkins también habría sido quemado por sus teorías del universo, de la expansión del universo. Tuvo que usar centurias y todo un cuento para esconder. Hasta que lo quemaran. Claro, pero si no lo quemaban. Mire, Ricardo, le quiero decir que la Iglesia alentó de tal forma la persecución de los gatos que esto provocó el azote de la peste negra. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué? Porque todos los gatos que mataron, cuando los gatos murieron, los ratones se pusieron de fiesta. Y se produjo una suerte de infecciones con las ratas, claro. Porque habían ratas por todos lados. Porque los gatos eran epidemias, eran perseguidos, claro. La peste bubónica. Sí. La peste negra de la media. Sí, por supuesto. Millones de personas murieron. Y uno de los 25 millones de muertos, Ricardo. Justamente, y una de las personas que estuvo, digamos, si mal no recuerdo, Marco, una de las personas que logró de alguna forma contrarrestar esa enfermedad fue Nostradamus, porque usted sabe que Nostradamus es considerado actualmente también como un santo, fue médico, tuvo muchas especialidades, entre comillas, y fue también una de las personas que ayudó a esta peste. Ya. Mire, otra de las maldiciones famosas que encontré por acá. Aquí está la maldición de los cuadros de los niños llorones. Llorones. ¿Usted ha visto en algunas réplicas en algunas casas el niño que llora? El niño que llora, sí, ¿Ya? por supuesto. Le voy a contar que Giovanni Bragolin, alias Bruno Amadio, fue un pintor que murió hace algunos años
y fue conocido básicamente por una peculiar pintura conocida como el Niño Llorón. Cuenta la historia que él retrató a un niño de un orfanato. Años más tarde, el orfanato se incendió y el espíritu del niño quedó ahí vagando. Y no solamente fue ese niño, sino que fueron muchos otros niños del mismo estilo que pintó y que en cada hogar donde estaban estas pinturas acontecieron hechos que fueron atribuidos a estas pinturas. De hecho, una casa se quemó completamente, excepto, y esto ya es leyenda urbana, excepto el cuadro del Niño Llorón. Ya. Dice que acá que Bruno Amadio fue un pintor italiano que habría hecho pacto con el diablo para que sus pinturas se vendieran. Así nació una serie de cuadros llamados Los Niños Llorones. Se cuenta que en cada casa donde estaban esos cuadros sucedieron estos tremendas tragedias. ¿Igniciones espontáneas prácticamente? También. Se llamaban combustión espontánea, un tema que también trataremos en los próximos capítulos. Claro. Quiero que escuchemos, Ricardo, un audio de una maldición que tiene por nombre la Pulsa Dinura o Pulsa Denura, que significa en arameo látigos de fuego. Látigos de fuego. Escuche cómo suena esta maldición a la gente que la está ejerciendo. ويتحننام كدام مغيهون بأرعا وشمايا بمعبد دينا بقبرة بيشا أهم مجنا بالجنة كترا بيدي. Lo que estamos escuchando, Ricardo, de fondo es una remota maldición realizada por rabinos puros libres de pecado, quienes rodean una tumba de un soldado israelí en el cementerio del extremo norte de Jerusalén, el más antiguo que existe. Se efectúa para que intercedan los ángeles destructores, especialmente uno sin nombre que se sienta junto a Satanás. ¿Cómo suena eso, Ricardo? Esa maldición. Fíjese que prefiero no analizarla porque la verdad es que el solo audio. Yo por eso lo corté rápidamente, porque no se nos vaya a ir de vuelta. Mire, esto se realiza a medianoche y deben participar al menos 10 sabios de las escrituras. Deben ser mayores de 40 años, casados y con barba. Tienen que ayunar durante 3 días. Estos hombres deben estar dispuestos a morir, pues si el acusado no es culpable, la maldición se devolverá en contra de los que hicieron este rito. Ya. Perfecto. Es como estas maldiciones o brujerías en nuestras tierras campesinas. En cuanto que decía que la bruja o el brujo que hizo un hechizo, una maldición a otra persona, si no estaba bien hecha, dice la creencia popular, sí, se le devolvía. Se devuelve a la persona que la hizo. Todo esto radica en lo que usted comentaba con esta enviar estas energías. Yo no creo tanto que se pueda llamar a espíritu negativo, qué sé yo, pero tiene que ver mucho con la mente del hombre, sí, y la intención que está haciendo. Todo es mente, se dice. Todo es mente. Fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador, es decir, en el sentido de que nosotros también somos unos dioses en embrión, podemos crear con nuestra mente. Lo que sucede, y lo quiero repetir de esto de un programa antiguo, Marco, es que estamos tan inmersos en el mundo material y el apego nos hace ser muy escépticos. Y la verdad es que nosotros usamos un porcentaje muy pequeño, un 10% me parece, si no me parece, del cerebro. Si no es menos, claro. Claro, del cerebro. Y tenemos, digamos, un amplio poder
tenemos nuestros chakras dormidos, nuestra glándula pineal también totalmente cubierta, y desconocemos todo el poder que tenemos en nuestro cuerpo, tanto físico como etérico, Marco. Y las ondas emitidas por nuestro cerebro. Usted sabe que todo se traduce en ondas hertzianas, que son vibraciones en el fondo. Exactamente. Mire, para cerrar este capítulo de esta maldición de la pulsa de Nura, quiero contarle que este audio que escuchamos, que es un caso real, esto fue grabado por los mismos rabinos. ¿Ya? El audio pertenece a uno de estos rituales ejercidos en el año 2005 y fue en contra de Ariel Sharon, primer ministro israelí en ese tiempo. Lo curioso o extraordinario fue que el 4 de enero de 2006 Sharon cayó en coma, víctima de una hemorragia cerebral, lo que lo tiene postrado hasta nuestros días. Yeah. O sea, fue una maldición efectiva. Uh-huh. Le resultó a estos señores. Yo paso. No opinar de este tema. No, la verdad es que no me gusta mucho y es un tema a mostrar, por supuesto, para que sirva a nuestros auditores y no estén, digamos, apoyando cuestiones de carácter negativo. Mire, nosotros, Ricardo, traemos estos temas, no estamos siempre de acuerdo con ellos, Uh-huh. ¿cierto? Pero nuestro deber en la temática de nuestro programa es traer estos Claro, casos por y supuesto, mostrarlo, ¿cierto? mostrarlo, Cada sí. quien tendrá la opinión positiva o negativa de tal hecho. Yo también, obviamente, no estoy de acuerdo en hacer una maldición contra Contra ninguna nadie, persona. contra nadie, por supuesto que no. No tendría el valor ni de hacerlo. Ni la conciencia Ni la tampoco, conciencia, claro. claro. Pero lo estamos mostrando para que se vea que es un ejercicio que en algún caso puede ser lamentablemente efectivo. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Así Usted, es. Ricardo, me tiene un tema que quería conversar, ¿no? Bueno, yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Nos quedan unos minutitos, así que yo quiero que No, lo que pasa es voy que yo a eso. quería, y lo quiero dejar para un programa, solamente lo voy a mencionar, Sí. Marco, que me parece muy interesante. Un texto muy espiritual que dice 8 cosas que suceden después de la muerte. ¿Ya? ¿Mm? Cuéntame eso. Y se los voy solamente a enumerar. Que dice, por ejemplo, cuando recién se desencarna, verás tu cuerpo. ¿Ya? Luego viene otro estado. Así como de otra perspectiva. Exactamente. Cuando se dice que tú vas a entrar por un túnel y ves la luz al final, Sí, pero claro. antes de entrar a ese túnel tú ves tu cuerpo, ves las personas que están a tu alrededor, es que son tus familiares y te están llorando, y ves toda la situación, todo el cuadro aquel. Posteriormente a eso viene otro estado que se llama la alegría del alma. Que dice, habitualmente la muerte está precedida por la enfermedad y los sufrimientos, y al salir del cuerpo obviamente tú descansas de todas esas dolencias físicas que te estaban aquejando, Claro. de las cuales eras tú un esclavo. Sí, una liberación. Claro, entonces tú te liberas y viene la alegría del alma, se dice. ¿Ya? Después viene lo que yo te mencionaba antes, el túnel y la luz. Ujú. Posteriormente, después del túnel y la luz, dice, verás tu vida entera. Ese es un tema bastante interesante, Marco, en donde yo he tenido la oportunidad de conversar con múltiples auditores y personas o amigos en donde han tenido algún tipo de experiencia de esa naturaleza. ¿Ya? Y ellos han visto su vida en un accidente, por ejemplo, y quedan en estado de shock, y en ese momento que ellos pierden el conocimiento, logran ver toda su vida en fracción de segundos, si es Correcto. que no es en un segundo, Correcto. desde que tú naciste hasta que tuviste el accidente, todos tus acontecimientos hasta el más mínimo. ¿Ya? Ya, después posteriormente dice lo otro que sucede después de la muerte es árboles y pájaros te esperan. ¿Eso usted no lo conocía? No. lo Cuéntame, conocía. explícame Claro. eso, Dice lo siguiente, Marco. Otro de los que pasaron la muerte temporal aparentemente han llegado a mundos más alejados de nuestro mundo material. Ellos vieron la naturaleza de aquel lado y la describieron en términos de prados y colinas herbosas de un color verde tan vivo que no existen en esta tierra. Campos iluminados con luz dorada. Hay descripciones de flores, árboles, pájaros, animales, cantos, música, grandes jardines de inigualada belleza, ciudades, pero ellos no encuentran
las necesarias palabras para transmitir todas sus impresiones de manera que ellas sean comprendidas por los que están vivos. Es decir, digamos, es un paisaje tan ajeno o totalmente distinto a nuestro mundo material, al que conocemos en nuestra rutina diaria, que no son capaces de describirla. Ahora, siempre se dice, Marco, que el mundo que nosotros vemos nosotros más allá, después que desencarnamos, es el que es el cual nosotros creemos. Es decir, si tú crees que vas a encontrar un paraíso al otro lado, vas a encontrar un paraíso, precisamente. Si tú crees que vas a encontrar un planeta distinto con seres, vas a encontrar eso, es lo que se dice. Es lo que nuestra mente crea, nuestra mente creadora. Entonces, bueno, voy a ir a otro... quiero hacer un aporte a eso. Ya. En algunas imágenes ¿se acuerda del programa que hicimos sobre las psicoimágenes? Sí, por supuesto. Donde en un televisor se captaban imágenes de gente que había trascendido. Hay una imagen muy famosa que aparece una pareja en un espacio natural, de naturaleza, ¿ya? Entre árboles y muy paradisíaco. Paisaje, muy paradisíaco. Ya. Entonces puede que se haya captado alguna imagen de lo que usted está hablando ahí de la naturaleza. Por supuesto. Y ojalá fuera así. Sí, claro. ¿El paraíso? ¿Será el paraíso? Claro, ojalá fuera así. Luego tenemos, Marco, encuentro con los seres amados. Esto después lo vamos a analizar bien, pero bueno, solamente lo vamos a mencionar. Después proviene algo que yo he estado analizando un poco, es el lenguaje del alma, que es el paso número 7. Y dice lo siguiente, Marco: en el mundo espiritual, las conversaciones transcurren no en la lengua conocida del hombre, lo que hablábamos de antes, ni en ninguna lengua humana, sino aparentemente por medio del pensamiento. Que sería un lenguaje universal. Un lenguaje universal, justamente. No necesitas tú saber ningún idioma. Por eso cuando los hombres vuelven a la vida, les es difícil transmitir exactamente las palabras que usó la luz del ángel o alguien o algún otro con quien se encontró. Por su consiguiente, si en el otro mundo los pensamientos se oyen, debemos aprender aquí a pensar siempre lo bueno y lo recto, para no pasar vergüenza luego allí de aquello que hemos pensado involuntariamente. Es decir, va a llegar un momento, dice lo esotérico, que estamos viviendo los últimos tiempos, y que la Tierra está trascendiendo a una quinta dimensión, en que en esa quinta dimensión, que nos espera muy dentro de muy poco, no vamos a necesitar la lengua para comunicarnos, sino que solamente el pensamiento, ya que vamos a tener despierto todos nuestros chakras y nuestras energías. Un pensamiento positivo. Exactamente. Luego tenemos el retorno. El retorno es uno de los últimos pasos, es decir, en el que tú... Esa parte se la quiero leer, Marco, para que le pongamos punto final a este tema de las 8 cosas que suceden después de la muerte. Cuéntame. A veces el recién muerto se le da la posibilidad de elección: quedarse allí o volver a la vida terrenal. La voz de la luz puede preguntar, por ejemplo, ¿estás listo? Muchos están atraídos por el deseo de terminar alguna misión en la tierra. Al volver, ellos afirman que Dios les permitió volver y vivir porque la obra de su vida no estaba terminada. Ellos aseguran que el retorno es precisamente el resultado de su propia elección. Esta elección fue aceptada porque obedecía al sentido del deber y no por motivos egoístas. Así, por ejemplo, algunas eran madres y querían volver con sus hijos pequeños, pero había casos en que se les ordenaba volver a pesar de su deseo de quedarse allí. El alma ya estaba llena de alegría, amor y paz. Estaban bien allí, pero su tiempo todavía no había llegado. Pero si nos toca quedarse, la luz blanca nos juzgará. Su fallo será el inicio de una nueva vida después de la muerte. Eso le quería contar, Marco, pero que queda igual, digamos, pendiente como para un próximo programa para analizar debidamente cada uno de estos puntos. En detalle. Exactamente. Muy bien, por Ricardo. Estamos en La Voz de las Sombras, Radio Nuevo Mundo, 92.9 en la frecuencia modulada. Con el teléfono 23 56 40, en donde usted puede hacer todos sus aportes. Puede también indicarnos, dejarnos su número telefónico para que lo contactemos si tiene algún caso de carácter paranormal que le haya ocurrido y pueda ser presentado en nuestro programa. Y en caso de que quiera ir a comer rico, tiene que ir al restaurante del cielo. Le aseguro que si usted va a ese cielo, no va a querer volver,
Se va a quedar ahí. Se va a quedar, sí, por supuesto, va a querer quedarse y después dormir en esas plácidas camas que tienen las cabañas. Y de no querer levantarse. No, va a querer quedarse en ese mundo. O sea, es todo un ambiente paradisíaco en el cielo. Sí, ¿cierto? sí. Comida y descanso. Exactamente, Marco. Así que yo lo invito a usted también para que vaya con lo suyo a Retorno del Cielo. Muy bien, pues, Ricardo. Nos estaremos encontrando, Dios mediante, en un próximo capítulo, que sería ya el número 12 de la segunda temporada de La Voz de las Sombras en Radio Nuevo Mundo. Y nuevamente le damos la bienvenida a nuestros auditores para que nos sigan escuchando de sábado a sábado de 21 a 22 horas y los días miércoles de 20 a 21 horas en la repetición del programa del día sábado. Del programa anterior. Sí. Muy bien, Ricardo. Sin más que comentar, le deseo muy buenas noches. A usted también. Que descanse. Que descanse en paz. Adiós. Adiós. Radio Nuevo Mundo presentó La Voz de las Sombras. Investigación de lo inexplicable con Marco Alvial y Ricardo Cerda. Nos encontramos el próximo sábado.